Bueno, bien llegaos un día más a Les Nalones y el tiempo de que Yedra y Patre falen güey de salud mental. Buenas, Patri. Buenas para ti. Ya que llevamos 2 semanitas en las que coincide que tengo yo fiesta el día antes de venir a trabajar y a mí no me podéis hacer esto, ¿eh? Para el año que viene, que tomen nota el jefe que... @Lluís. @Lluís. Nada de trabajar... No Lluís Bande. Nada de trabajar el día 22, el día después del 15 de agosto y el 22. Que hay mucha fiesta esos días. Eso, que no tenemos la fañagüeta para ruidos. Tía, que vamos a hablar de salud mental. Pues sí, porque falase poco. Falase poco y mal. Yo creo. Y mal, sí. Que ¿tú cómo estás? Yo, la verdad que de cómo entamé el año, estoy muy bien. Lo sentamos. La Son complicados. La verdad que el primer trimestre del año fue muy complicado para mí, al igual que el último trimestre del año también fue muy complicado. Y ahora, bueno, estoy contenta y estoy ilusionada por las cosas que me trae el futuro. Y bueno, todo en mi vida parece que tiene sentido, ¿no? Entonces esos momentos de... Uh-huh. Bueno, igual mañana me viene la regla y lo veo de otra manera. De otra manera. ¿Estás premenstrual? No, pero digo, no sé, puede adelantarse, Depende. ¿eh? Sí, puede venir. Puede adelantarse. Pero vaya, que eso, que sí, que yo ahora y guay. ¿Y tú? Bien, cansada, la verdad, pero bien, con necesidad de parar un poco. Lo que pasa es que ya sabes que a veces no nos dejan parar tanto sí. como queremos. Pero sí, con necesidad de parar. Pero bueno, yo creo que para septiembre, octubre voy a hacer un viaje y yo creo que ahí va. En septiembre, acuérdate que tenemos que trabajar aquí, ¿eh? Ya, o para finales. No, para finales. No hay problema. Ya está el otro mirándome mal. Que no, que voy a estar aquí, que no voy a agarrar ningún vuelo. Es que yo capaz de plantificarse en Ranón. Oye, que tenemos que grabar. Santiago del Monte, no Ranón. ¿Eh? Que el aeropuerto y en Santiago del Monte. No bueno, nos vamos a empezar... El aeropuerto tan Ranón. No vamos a empezar con esa guerra, ¿eh? Madre, llevaba mucho tiempo yo sin discutir. Ya... ¿Cuánto llevaba? 2 horinas. O sea, ahora en serio. La verdad que estoy cansada porque hace poco hice un proceso que son unas oposiciones que es mentalmente agotador. Y también estoy un poco cansada porque voy a cumplir 26 años. Y es como que con 25 años daste cuenta de que todas las esperanzas o todas las ilusiones que tenías en ti de cuando eres pequeña y que te ves ahora, pues daste cuenta que no va a ser tan fácil, ¿no? Sí, pero bueno, también en parte esas ilusiones que tienes de pequeñina y porque yo es pequeñina y no viviste en el mundo real. Claro. Y bueno, quizá ya que yo tenía muy pocas esperanzas para mí. Entonces estoy cumpliéndoles, ¿no? Bueno, y que todavía me queden margen hasta los... Sí, hombre, a ver. Hasta los 26. O sea, la época 20 y pico es un poco de dosis de realidad y de darte cuenta de muchas cosas y también cambias los gustos, las amistades y todo. Yo creo que ya hay un cambio allí grande, pero bueno, que es importante también estar bien acompañado en el proceso, que importante es la buena compañía a todos los niveles. Y la verdad que yo en este proceso, por ejemplo, de oposiciones, di con una psicóloga de oposiciones y que ella también había opositado y fue una ayuda enorme porque a nivel mental muchas veces no sabemos los mecanismos que tenemos por ahí arriba. Yo quizás el tema por lo que peor haya pasado en los 2 trimestres estos, la temporada de octubre a marzo, fue un poco por la falta de compañía. No porque estuviese sola, pero... Había muchas personas necesarias para mi día a día, a las que tenía lejos, bueno, y hay alguna que sigue estando un poquitín lejos, y desde aquí mando un besín para Deva, que la he hecho muchísimo de menos. Echamos de menos. Sí, y bueno, pues también es verdad que hay veces que siénteste en la miseria más profunda y sabes que, bueno, que la sonrisa o el abrazo de un collazo puede animarte. No vas a salir de ese abismo, pero anímate. Ayuda. Y es verdad que cuando la distancia está entre ambos, pues cuesta más la situación. Y es verdad, ¿no? Y a mí es molestarme en forma, la verdad, el hecho de que no se nos informe muchas veces, ¿no? Sí. Que no sabemos gestionar la tristeza
y non sabemos gestionar os malos momentos porque parece que en todos lados solo hai buenos momentos y only good vibes, ¿no? Como pone Instagram. Claro. Y nadie nos enseña a gestionar pues todo lo que se nos viene encima. Y tampoco hay una cultura grande de, digamos, de pedir ayuda a los psicólogos. Ahora está cambiando un poco la cosa, ahora pero... por suerte sí, pero bueno, yo la verdad que fai 18 años atrás que, bueno, todo esto ya lo sabes, evidentemente, porque es collacia mía, pero para la xente que non se está viendo, bueno, mi opá, cuando yo tenía 5 años, suicidóse. Y muchos, pues yo muchos problemas de salud mental que tuve fueron derivados de la falta de un padre a temprana edad. Obviamente yo no sabía con 5 años que había fecho mi opá, pero luego empieces a pensar y cuando sabes la verdad y cosas así, pues sientes también un poco... Empiezas a sentirte como si tuvieras yoca, como si la locura fuese una cosa hereditaria. Y empiezas a trastornarte muchísimo y no sabes realmente qué está pasando porque no te informen. Y por ejemplo, yo creo que mi opá, una de las razones que no te a día de hoy aquí, bueno, no aquí, pero en el mundo, y la falta de información que había en esas épocas, porque él de los años 70, que se crió en los 80, 90, que vivió el boom inmobiliario, que vivió muchas cosas y luego de repente una crisis, pues bueno, pues es unas cosas por las que tienes que pasar y que igual pues no tienes diagnosticados ciertos problemas de salud mental que luego derivan en que tú cuando estés en el borde, en vez de pedir ayuda, porque no sabes que hay la posibilidad de pedir ayuda, llegues a esos extremos. Es que yo creo que, bueno, yo también ya sabes que tengo un familiar que se suicidó y mi abuelo, y yo creo que hay algo que te duele muchísimo porque tienes muchas preguntas sin resolver. Y de hecho ahora viendo tanta xente mozo que se está suicidando, aquí en Asturias especialmente, a mí son noticias, bueno, a mí yo creo que cualquier persona que como yo se dedica a la docencia, o sea, bueno, non voy a decir traumático, pero sí que duele muchísimo ver que xente mozo decida tornar por esos derroteros, porque que algo estamos facendo mal, o sea, y algo para plantearse y hacer análisis de que estamos facendo las cosas mal. Porque al final están las cosas mal si un paisano que tiene fíos o mi abuelo que también tenía la vida fecha decide suicidarse, pero si un neno quiere suicidarse estamos tramitando muy mal todo esto. Y es muy necesario, a mí dame igual la política que tengamos, o sea, quiero decir, dame igual, no, evidentemente es muy importante, pero independientemente sea cual sea la ideología que reine o que impere, hay que ocuparse de esto porque hay un problema social. O sea, hay un problema real que da igual la ideología que tú tengas. Y no se va a solucionar ni con pastillas, ni tapando, ni metiendo la alfombra, o sea, ni metiendo la mierda debajo de la alfombra. Totalmente. De hecho, son cosas que luego dan problemas. Pero bueno, estamos aquí, yo creo que ya nos pusimos muy sentimentales. Y verdad, sí. Va a ser nuestro programa más emotivo. Pero bueno, también hay que hablar de estas cosas.